Estamos en esta mañana, amigos televidentes, para hablar de política y analizar los temas políticos. Nos acompaña Álvaro Varela, quien es analista, experto en comunicación política, para hablar sobre estos entornos que se están generando con respecto a estos últimos días de cara a las elecciones. Gracias por acompañarnos y bienvenido. El tema de la campaña sucia, el tema de la posición de varios medios con respecto al tema de las candidaturas. ¿Qué está pasando? ¿Es parte de una estrategia? ¿Es parte de situaciones que se dan de manera espontánea? ¿Cuál es la realidad de lo que está viviendo un poco con respecto a estos temas aquí en el Ecuador? Fabricio, a los televidentes, buenos días, encantado de poder participar, una nueva oportunidad. Y como siempre señalo, espacios como estos facilitan o contribuyen a que se entienda mejor el funcionamiento del espacio público, que creo yo es fundamental para comprender qué significa vivir en democracia. Yo creo que para hablar de los últimos ya prácticamente horas de campaña o días de campaña y durante los últimos 20 días de campaña, debemos tener claro básicamente tres cosas en el escenario en el que ha referido sobre campaña sucia. La primera cosa y lo fundamental que a mí me parece es que hay que entender qué significa hacer campaña sucia, en qué se fundamenta, qué cosas son las que conllevan hacer campaña sucia. Lo segundo es entender qué es esto de campaña negativa y si es que en el escenario de un proceso electoral esto es válido hacerlo, si es que respeta o no se respeta la ley, si es que está permitido en el sistema democrático desarrollar este tipo de actividades. Y la tercera, como campaña me refiero, y la tercera cosa fundamental que a mí me parece que como ciudadanos, como medios de comunicación, como profesionales, tenemos que tener claro es que si efectivamente estas cosas que se están desarrollando en el escenario electoral, campaña sucia, campaña negativa, es o facilita o contribuye para mejorar el sistema democrático, para fortalecer las instituciones democráticas, para mejorar el funcionamiento interno de los partidos. Si como ciudadanos, como profesionales, como políticos, como organizaciones políticas, tenemos claro estas tres definiciones, estos tres ejes conceptuales, por llamarlo de alguna manera, creo yo que vamos a poder discutir con mayor facilidad. Creo yo que vamos a poder comprender con mejor claridad el tema. ¿La campaña sucia es algo espontáneo o es parte de algo estructurado? Es la primera consulta, porque de alguna manera la percepción, muchos consideran que un insulto, una situación, una denuncia salió, pero hay otros que aseguran que es parte de una estructura en pos de posicionar algo. Fabricio, teóricamente quienes estudiamos esto y quienes están dentro de los partidos políticos, quienes están en el ejercicio de o están intentando participar o ser parte de un espacio de elección popular, recurren a la campaña sucia cuando se ven limitados en sus posibilidades de triunfo, en sus posibilidades de éxito, cuando se ven limitados en poder demostrarle al elector sus propias capacidades como buenos administradores, como buenos políticos, con propuestas, con programas de gobierno, con definiciones ideológicas claras, sin incoherencias, con incoherencias. Cuando existen estos temas, cuando existen estas novedades, es que el adversario o el político recurre a esto de la campaña sucia y recurre básicamente fundamentado en una cosa que es grave para el funcionamiento del sistema político y tiene que ver con la mentira. La campaña sucia se fundamenta en la mentira y es la mentira la que le facilita al político ponerle a su adversario en duda o restarle credibilidad a su adversario político fundamentado en la mentira. Y eso es lo que, insisto, no facilita, no contribuye al mejoramiento del sistema democrático, al funcionamiento propio de las organizaciones políticas. La campaña negativa, en cambio, se fundamenta en la verdad o en las debilidades, en las propias carencias que el político tiene y que el adversario político las permite o las transmite a los electores para que sea el elector el que finalmente tome una decisión en función de lo que tiene o de lo que no tiene el político o el adversario que está compitiendo en el escenario electoral. Una campaña negativa, una campaña de contraste no es perniciosa o no es negativa para la democracia, no es negativa para el funcionamiento político. Una campaña sucia sí trae o conlleva a escenarios de violencia, a escenarios de polarización, a escenarios en los que los ciudadanos asumen que defender determinado personaje político, determinado personalismo político implica jugarse con todas las herramientas, con todos los instrumentos
momentos en el escenario público para generar violencia, para generar daño, para generar exacerbación de la emocionalidad que el ser humano, como todos los seres humanos, lo tenemos y lo manejamos, esto de las emociones frente a determinada cosa que en el escenario de una campaña electoral se la construye como verdad, fundamentado en la mentira en el caso de la campaña sucia y en el caso de la campaña de contraste, temas de debate electoral fundamentados en la verdad de lo que tiene el otro político, de lo que tiene o no tiene el programa de gobierno. ¿Cuánto influye en este avivamiento de esta campaña sucia las ausencias en los debates del candidato oficialista, por ejemplo? Fabricio y televidentes, esto es lamentable bajo todo punto de vista, porque el ciudadano, el elector, lo último que quiere ver en un escenario electoral, en una contienda electoral, es a su político, a la persona que supone respaldar, confrontar ideas, confrontar un programa de gobierno, explicar ideológicamente la visión que tiene sobre la sociedad y en función de eso finalmente tomar una decisión y que esa decisión le permita al político, le permita al ciudadano saber qué es lo que va a hacer cuando el político al que está respaldando va a llegar al ejercicio de sus funciones públicas. El debate es fundamental para la democracia y si el político no quiere asumir esa responsabilidad en un escenario democrático, pues yo creo que tiene que dedicarse a otra cosa, pero menos a político. El debate facilita, contribuye, mejora esto que llamamos convivir en democracia, porque solo eso le permite al ciudadano, nos permite a los electores comprender cuál es la lógica, qué es lo que está proponiendo frente a los problemas de la sociedad. Y si eso no existe, o si existe esa negativa por no participar, a mí me parece que los ciudadanos debemos comprender qué es lo que está pasando, qué sociedad política estamos construyendo, a dónde estamos caminando. ¿Esto parte de una estrategia? ¿Y qué lectura tendría esa estrategia de no participar en estos debates? Indudablemente, supongo yo, asumo que Alianza País, el candidato oficialista, maneja su estrategia. El problema es que cuando esa estrategia no tiene secuencia, no tiene permanencia en el espacio público y finalmente la gente que reclama, la gente que facilita el debate en el escenario público empieza a exigir o empieza a comentar la necesidad de que se construyan estos debates o que se institucionalice este tema de confrontar ideas, programas de gobierno, no trasciende eso. Yo creo que en ese caso la estrategia no es efectiva en la medida en que pueda clarificar qué es lo que busca el candidato, en este caso el candidato Moreno. Con respecto a la campaña negativa, el gobierno ha cuestionado mucho a varios medios privados porque, por ejemplo, no difundieron esta investigación de Página 12 donde supuestamente se asegura que el candidato Guillermo Lazo tendría más de 40 empresas offshore dentro de esta acción que se ha posicionado por parte del gobierno en contra de los paraísos fiscales. ¿Qué lectura se da a este tipo de situaciones, a este tipo de exigencias que inclusive ya ha intervenido la Supercon al respecto? Este tipo de información o estas cosas que se dilucidan en escenarios electorales, lo único que buscan es despertar el morbo del ciudadano, la emocionalidad del ciudadano para hacerle ver en el otro o hacerle que el ciudadano, que el elector comprenda que el político tiene determinadas características o determinados errores con los cuales no pudiera asumir una determinada función pública, en este caso una candidatura o una hipotética presidencia de la República. Es parte de toda esta estrategia que el presidente Correa y Alianza País ha mantenido, y más todavía en un escenario electoral ha mantenido durante los últimos 10 años. El problema es que a raíz de ello no se discuten temas puntuales, por ejemplo, como corrupción. De acuerdo, le acusan a determinado político sobre las cosas que ha hecho con su vida privada, con sus actos en las funciones públicas. Pero discutamos concomitante a ello, a la par de aquello, discutamos temas trascendentales para la sociedad. Corrupción, por ejemplo. ¿Quién ha discutido durante los últimos 20 días de campaña sobre temas de corrupción? Nadie lo ha hecho ni lo quieren hacer. Los candidatos se han dedicado, el uno y el otro, tanto el de Alianza País cuanto el de Creo, a confrontar una serie de cosas del pasado, del presente en el escenario público, las funciones que han cumplido, pero todavía ninguno le ha comentado cómo es que las medianas propuestas que lo han planteado la ciudadanía, cómo es que las van a poder ejecutar, o cómo es que le han planteado soluciones claras a los problemas que históricamente ha tenido, o tiene o sigue manteniendo la sociedad ecuatoriana. Por tanto, la gran deuda de esta campaña electoral es efectivamente entender cuánto
es que los políticos de lo que han planteado los dos candidatos a la presidencia lo van a poder hacer, lo van a poder ejecutar. ¿Cuánto vamos a ver que los más de 15 mil millones de dólares o alrededor de 15 mil millones de dólares del presupuesto del próximo año, o de este año, perdón, están comprometidos? ¿Y qué es lo que va a pasar con esa brecha fiscal que existe, con ese déficit fiscal? No le han hablado sobre corrupción, no le han hablado sobre desempleo, no le han hablado sobre esta necesidad de mejorar el sistema político. Si seguimos bajo esta misma lógica, ayer hemos visto algo absolutamente lamentable. El tema de la violencia también, ¿cuánto va a escalar en estos días? Efectivamente, ¿y a qué ritmo o a qué nivel vamos a llegar? Vamos a tener que ser los ciudadanos testigos de agresiones físicas a determinado a uno u otro candidato o a otra personalidad que por emitir una determinada opinión a favor o en contra de determinado candidato lo van a salir determinadas turbas a golpear. ¿Qué democracia estamos construyendo? ¿Qué sociedad política estamos construyendo? ¿Dónde está la responsabilidad de los políticos por asumir su rol de liderar un proceso electoral, un proceso político como esto? Por tanto, los ciudadanos, creo yo, tenemos mucho más elementos para saber entender cómo es que tenemos que decidir, cómo es que tenemos que enfocar la dirección de nuestro voto en función de las cosas que suceden en el espacio público. Lo que ha sucedido ayer y lo que viene sucediendo desde hace unos días en contra de determinados candidatos con estas agresiones, uno por las capacidades físicas, el otro por su pasado económico, por su pasado empresarial o por su presente empresarial. Me parece que debe convocarnos a los ciudadanos a la necesidad de entender cómo es que está configurándose o cuál es el objetivo de conducir o a dónde estamos conduciendo este sistema político. Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta para, en función de aquello, tomar una decisión sobre qué sociedad queremos construir a futuro. Temas muy importantes que deben llamar a una profunda reflexión a la ciudadanía. Agradecemos a Álvaro Varela su presencia esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.